Regina Krieger. Regina Krieger, de 14 años, vivía en Burley, Idaho, en 1995. Fue vista con vida por última vez justo antes de acostarse en su casa el 27 de febrero. A la mañana siguiente, el 28 de febrero, el padre de Regina, Dan Krieger, denunció su desaparición al no poder encontrarla en ningún lugar de la casa. Encontró mucha sangre en el suelo del sótano y parecía como si hubieran arrastrado algo escaleras arriba. Un mes y medio después, el 15 de abril de 1995, se encontró el cuerpo de Regina. Su cuerpo apareció en la orilla del río Snake cerca de la presa Minidoka, en la parte centro-sur del estado. Los investigadores y la gente de la comunidad creían que Dan podría ser responsable de quitarle la vida a su hija, por lo que tuvo que someterse a una prueba de polígrafo. Los resultados de la prueba no fueron concluyentes porque estaba muy angustiado emocionalmente. No se encontraron pruebas pertenecientes a la persona que le quitó la vida, y ningún testigo se presentó en la investigación inicial, de modo que el caso quedó congelado. Más tarde, en febrero de 2019, Gilberto Flores Rodríguez fue detenido en relación con el caso, y se habían presentado 3 testigos. El primer testigo, Cody Thompson, dijo que vio a Rodríguez entrar a la casa de Regina. Luego, después de media hora, Rodríguez salió con el cuerpo de Regina envuelto en una manta. Thomas y Rodríguez condujeron hasta la presa Minidoka con el cuerpo de Regina en el maletero. Una vez allí, la tiraron sin piedad al agua. Thompson dice que más tarde supo de quién se deshicieron, pero afirma que le tenía miedo a Rodríguez, por lo que permaneció callado durante años. La segunda testigo dijo a los investigadores que estaba en una fiesta cuando Rodríguez llegó con Thompson. Ambos parecían molestos y visiblemente manchados de sangre. Cuando lo confrontaron, Thompson le contó a la segunda testigo lo que había sucedido. Esta también dijo a los investigadores que vio a Rodríguez y Thompson enterrar un cuchillo en una caja en algún lugar de la propiedad. El tercer testigo afirma que Rodríguez le contó lo sucedido dentro de la casa de Regina. Al parecer, Rodríguez le dijo que Regina se defendió. El testigo también afirma que Regina no es la única vida que Rodríguez quitó. En mayo de 2021, Gilberto fue declarado naturalmente culpable y le dieron cadena perpetua. Todavía niega haber estado involucrado para que cualquiera se pregunte por qué hizo lo que hizo. La madre de Regina, Rhonda Hunnell, testificó en la audiencia de sentencia. En febrero de 1995, te llevaste algo que aprecio mucho, un pedazo de mi corazón. El espíritu de mi hija me rodea a diario. Susan Paul, de 36 años, vivía en Adelaida, Australia, en 1993. Tenía un marido de 10 años llamado Daryl y 2 hijos, Melissa y Adam. Susan trabajaba en una papelería en Salisbury Sands y McDougall. Una fatídica noche de 1993, Susan estaba ocupada trabajando, pues ella siempre trabajó en el turno de noche. Cuando no llegó a casa a la hora habitual, su esposo Daryl se preocupó y condujo hasta la tienda para ver qué estaba pasando. Cuando entró, encontró el cuerpo sin vida de Susan. Estaba tumbada en el suelo boca arriba. Trató de ver si tenía pulso, pero notó que tenía cortadas las manos. Daryl intentó como loco hacerle el boca a boca y le sacó un papel enrollado de la boca para intentar reanimarla, pero no funcionó y ella se fue. Los investigadores recogieron muestras de sangre de la escena del crimen que pertenecían al perpetrador. Lo almacenaron para poder usarlo más tarde, cuando el ADN estuviera más avanzado. Los investigadores teorizaron que Susan perdió trágicamente la vida en un robo intencionado a la tienda. No se presentó ningún testigo y los investigadores no encontraron pistas viables, por lo que el caso quedó frío como hielo durante muchos años. Recientemente, en 2019, con una tecnología de ADN mucho más avanzada, los investigadores volvieron a analizar la trama. Utilizando ADN, los investigadores encontraron al familiar de un sospechoso. Después de un arduo trabajo de investigación, creyeron que Matthew Donald Tilley era responsable de lo que le sucedió a Susan. Lo siguieron y vieron que tiraba una taza de café para llevar a la basura, de modo que los investigadores lo recogieron, hicieron más pruebas y se confirmó que le quitó la vida a Susan. Fue arrestado en septiembre de 2019. En el momento del crimen, allá por 1993, Matthew tenía 21 años y su madre vivía a pocas calles de la escena del delito. Trabajó en una estación de servicio en esa época, pero ya no existían registros para determinar si estaba trabajando la noche en que le quitaron la vida a Susan. El juicio de Matthew comenzó a finales de 2021. Su abogada, Jane Abbey, dijo al jurado que existía una posibilidad real de que las pruebas y el ADN hubieran sido contaminados a lo largo de décadas. También dijo que ningún testigo vio a nadie que coincidiera con la descripción de Matthew en el área
y que no había huellas dactilares que coincidieran con las suyas en la escena del crimen. Además, afirmó que Matthew no tenía cortes ni heridas visibles después del crimen, por lo que la sangre encontrada en la escena del delito no podía ser suya. La fiscal Carmen Mateo dijo al jurado durante el juicio que el ADN mostraba que Matthew tenía 100.000 millones de veces más probabilidades de ser la persona compatible que cualquier otro ser humano. El jurado de la Corte Suprema tardó solo 4 horas y media en declarar culpable del crimen a Matthew Donald Tilley. Así pues, el juez David Peake condenó formalmente a Matthew, de 49 años, a cadena perpetua. Daryl dijo al tribunal que Susan había dicho repetidamente que nunca pondría su vida en peligro si robaban la tienda y que siempre les daría dinero a los ladrones o lo que quisieran. La familia de Susan lloró a gritos cuando se dictó el veredicto de culpabilidad. Fuera del tribunal, la hija de Susan, Melissa Paul, dijo que nunca había pensado ni por un segundo que encontrarían a la persona que le quitó la vida a su madre después de todos estos años. El hijo de Susan dijo que ahora pueden seguir con sus vidas, añadiendo: «Hace 28 años que no tenemos a nuestra mamá y nuestros hijos no han tenido a su abuela. Pero hoy empieza una nueva era». Alexis Tiara Murphy. Alexis Tiara Murphy, de 17 años, vivía en el condado de Nelson, Virginia, en 2013. El 3 de agosto, Alexis salió de su casa para viajar a Lynchburg, Virginia. Fue vista por última vez en una gasolinera Liberty en Lovingston. La noche del 3 de agosto, conducía un Nissan Maxima modelo 2003 blanco y, en los días siguientes, su familia denunció su desaparición y se inició una búsqueda. 3 días después, el 6 de agosto, su automóvil fue encontrado en el condado de Albemarle, donde había sido abandonado en el estacionamiento de un teatro. 4 días después, el 10 de agosto, los investigadores anunciaron que estaban tratando de identificar fotografías de personas vistas muy cerca de Alexis. Miraron las imágenes de vigilancia de la gasolinera y descubrieron que un hombre llamado Randy Taylor estaba repostando al mismo tiempo que Alexis. La policía registró la caravana de Randy, donde encontraron un mechón de pelo de Alexis. Como vivía cerca de un río, equipos de buceo y unidades caninas realizaron una búsqueda y encontraron un suéter rojo. Inicialmente se especuló que el suéter pertenecía a Alexis, pero más tarde un investigador declaró lo contrario. También se encontraron varios teléfonos móviles y se enviaron al laboratorio del FBI en Quantico para su análisis. Después de otra mirada al tráiler de Randy, los investigadores encontraron evidencia de ADN de que Alexis había estado allí. El 24 de septiembre de 2013, Randy fue arrestado en relación con el caso. El 1 de mayo de 2014 comenzó el juicio de Randy. Se declaró inocente y afirmó que Alexis estaba en su remolque, pero ella llegó con otro hombre, Damian Brown, para comprar marihuana y que los dos se habían ido juntos. El abogado de Randy, Michael Hallahan, argumentó que las autoridades no investigaron a fondo este reclamo y se centraron predominantemente en Randy, a pesar de que Damian Brown abandonó el estado poco después de la desaparición de Alexis. Las pruebas contra Randy incluyeron el testimonio de un cajero de la gasolinera, una camiseta ensangrentada, un mechón de pelo, una uña rota y un pendiente de diamante. El 8 de mayo de 2014, Randy fue declarado culpable. Trató de negociar una sentencia menor. Dijo que una tercera persona había estado involucrada y que revelaría la ubicación del cuerpo a cambio de una sentencia de 20 años. Su oferta fue rechazada. El 23 de julio de 2014, Randy recibió 2 cadenas perpetuas. Randy solicitó que los investigadores realizaran una prueba de ADN a Jesse Matthew. Jesse ha sido vinculado a varios casos que hemos cubierto anteriormente en el canal, como el de Morgan Dana Harrington. Los investigadores realizaron pruebas pero no encontraron ningún vínculo entre Alexis y Jesse. En diciembre de 2014, Randy presentó una apelación alegando que no recibió un juicio justo y que recibió una mala representación. Su apelación fue denegada en mayo de 2015. Su segunda apelación fue denegada en febrero de 2016. Mientras tanto, continuaba la búsqueda del cuerpo de Alexis. El 3 de diciembre de 2020 se encontraron restos en una propiedad privada en Lovingston, Virginia. Los restos fueron transportados a la oficina del médico forense jefe del Distrito Central en Richmond. Fue identificado positivamente como Alexis Murphy el 5 de febrero de 2021.
La identificación de los restos no se anunció públicamente hasta el 17 de febrero de 2021, para darle tiempo a la familia de Alexis para llorar su duelo y hacer los arreglos adecuados. La familia Murphy emitió un comunicado agradeciendo a los agentes del orden por su compromiso y apoyo inquebrantable para encontrar a Alexis. Todos cumplieron la promesa hecha en 2013 de traer a Alexis a casa. Rita Desjardins. Rita Desjardins, de 36 años, vivía en Denver, Colorado, en 1994. El 6 de diciembre se alojaba en el Broadway Plaza Motel. Un trabajador del motel había ido a ver a Rita el 6 de diciembre, pero pensó que solo estaba durmiendo. Al día siguiente, cuando los trabajadores no obtuvieron respuesta desde su habitación en el motel, entraron nuevamente y descubrieron que ya no estaba viva. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar. Descubrieron que alguien la había estrangulado. En la escena del crimen recogieron una huella dactilar y una huella dactilar que podrían pertenecer al autor. Un testigo dijo a los investigadores que la primera vez que llamaron a la puerta de Rita, vieron la mano de un hombre negro asomando a través de las cortinas, y luego vieron a un hombre negro salir de la habitación del motel poco después. En noviembre de 1995, detectives de Denver dijeron que los detalles de la palma y las huellas dactilares no estaban lo suficientemente definidos para hacer una comparación, y la sábana en la que estaban hechos fue enviada al FBI. 9 años después, en noviembre de 2004, un capitán del Departamento de Policía de Denver pidió al laboratorio criminalístico que analizara los elementos encontrados en el motel en busca de ADN. Luego, en marzo de 2018, los detectives tomaron muestras de una botella de ginebra encontrada en la escena del crimen y de otro artículo y enviaron las muestras al sistema de índice combinado de ADN. Un par de meses después, se hizo una pareja con Stephen Cumberbatch en Virginia. Los registros de arresto de Denver mostraban que lo habían arrestado aproximadamente un mes antes del crimen, a 2 cuadras del Broadway Plaza Motel. Más tarde ese año, también se envió para prueba un par de pantalones cortos de hombre, que regresaron en septiembre de 2019 con una coincidencia parcial con Cumberbatch. El mes siguiente, un agente especial de la Policía Estatal de Virginia autorizó una orden judicial para obtener hisopos bucales y huellas palmares de Cumberbatch, que estaba encarcelado en ese momento. Luego, los investigadores fueron a la prisión donde se encontraba Cumberbatch en ese momento y obtuvieron hisopos y huellas que coincidieron con las pruebas existentes y otras huellas latentes. En 2021, Stephen fue arrestado y extraditado a Colorado. Ahora está a la espera de juicio. Ethan Paz. Ethan Khalil Paz nació el 9 de octubre de 1972 en Soho, Nueva York. En la mañana del 25 de mayo de 1979, Ethan, de 6 años, salió de su casa para caminar hasta la escuela. Esta fue la primera mañana que caminó solo hacia la escuela. Iba a caminar 2 cuadras para abordar un autobús escolar en West Broadway y Prince Street. Nunca llegó al autobús. La maestra de Ethan en su escuela notó que él estaba ausente, pero no lo informó al director ni a sus padres. Solo cuando Ethan no regresó a casa después de la escuela, su madre Julie llamó a la policía para denunciar su desaparición. Al principio, los detectives creyeron que la familia Paz podría ser responsable de la desaparición de Ethan, pero rápidamente determinaron que no tenían ninguna participación. Entonces se inició una búsqueda exhaustiva de Ethan. En la búsqueda participaron casi 100 agentes de policía y un equipo de sabuesos. La búsqueda continuó durante semanas, pero no había señales de Ethan por ningún lado. La policía y los vecinos recorrieron el vecindario y difundieron carteles de niños desaparecidos, pero no obtuvieron pistas útiles. El padre de Ethan, Stanley, era fotógrafo profesional. Tenía muchas fotos que le había tomado a Ethan. Estas fotografías se imprimieron y se hicieron innumerables carteles de niños desaparecidos. Ethan también fue uno de los primeros niños desaparecidos que apareció en un cartón de leche. Su rostro y la información sobre su desaparición fueron incluso proyectados en pantallas de Times Square. 6 años después de que Ethan fuera visto por última vez en 1985, el fiscal federal adjunto Stuart Jerboy recibió el caso e identificó a José Antonio Ramos como el principal sospechoso en el caso de Ethan. Ramos era un abusador de niños condenado. También era amigo de la ex niñera de Ethan.
En 1982, varios niños acusaron a Ramos de intentar atraerlos a una tubería de desagüe. Cuando la policía registró la tubería de desagüe, encontró fotografías de Ramos y niños pequeños que se parecían a Ethan. Cuando Stuart Gerboy entrevistó a Ramos, afirmó que el día que vieron a Ethan por última vez, llevó a un niño a su departamento para violarlo. Ramos afirma que era el mismo chico que vio más tarde en televisión. Nunca usó el nombre de Ethan. Ramos también afirma que dejó al niño en el metro, en 1991, mientras Ramos estaba encarcelado por un delito diferente. Un informante de la cárcel les dijo a Stuart y a la agente del FBI Mary Gallian que Ramos le había dicho que sabía lo que le había sucedido a Ethan. Ramos incluso pudo dibujar un mapa de la ruta del autobús escolar de Ethan, lo que indica que sabía que la parada de autobús de Ethan era la tercera de la ruta. A pesar de que Ramos era el principal sospechoso y tenía pruebas en su contra, nunca fue acusado en relación con el caso. El 25 de mayo de 2010, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., reabrió oficialmente el caso. Luego, el 19 de abril de 2012, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York comenzaron a evacuar el sótano de una casa cerca de donde vivía Ethan. En el momento de su desaparición, esta residencia había sido recientemente remodelada. El sótano había sido el taller y espacio de almacenamiento de un personal de mantenimiento. Después de una búsqueda de 4 días en el sótano, los investigadores anunciaron que no se había encontrado nada concluyente. El 24 de mayo de 2012, el comisionado de policía de Nueva York, Raymond Kelly, anunció que estaba detenido un hombre que se había implicado en la desaparición de Ethan. El hombre es Pedro Hernández, de 51 años, que vivía en Maples Heights, Nueva Jersey. Hernández confesó haber estrangulado a Ethan. En ese momento Hernández era un trabajador de una tienda de conveniencia de 18 años. Sabemos que Ethan tenía $1 y les dijo a sus padres que planeaba comprar un refresco para tomar con el almuerzo. Entonces, es muy posible que los caminos de Ethan y Hernández se cruzaran esa fatídica mañana. Hernández afirma que después de estrangular a Ethan, arrojó sus restos a la basura. A pesar de que los investigadores no tenían pruebas físicas que respaldaran su confesión, fue acusado del crimen. Un miembro de la familia de Hernández, Ann Tomás Rivera, líder del grupo cristiano carismático, dijo a los investigadores que Hernández confesó públicamente a principios de la década de 1980 en la iglesia que le había quitado la vida a Ethan. A Hernández le diagnosticaron un trastorno esquizotípico de la personalidad, que incluye alucinaciones. También tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 70, lo que significa que está al borde de la discapacidad intelectual. El 18 de abril de 2017, Hernández fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir al menos 25 años. Nunca se ha dado ninguna razón de por qué Hernández le quitó la vida a Ethan. El cuerpo de Ethan tampoco ha sido encontrado nunca. Se ha atribuido a la amplia atención de los medios de comunicación a la desaparición de Ethan, el mérito de haber creado una mayor atención hacia los niños desaparecidos, lo que ha resultado en cambios tales como una menor disposición a permitir que los niños vayan caminando a la escuela, fotografías de niños desaparecidos impresas en cartones de leche y la promoción del concepto de peligro extraño. La idea de que todos los adultos que el niño no conoce deben considerarse fuentes potenciales de peligro. Crystal Vilanovich. Crystal Vilanovich, de 17 años, vivía en Salt Lake City, Utah con su novio Chris en 1995. El 14 de diciembre, Crystal le dijo a Chris que iba a comprar algo de comida en una tienda Circle K local. Ella nunca regresó a casa. Alrededor de las 11 de la noche, Chris comenzó a preocuparse y fue al Circle K a buscarla. Ella no estaba a la vista. A la mañana siguiente, a las 8:40 de la mañana, a casi 45 millas de Salt Lake City, un ranchero y su hijo encontraron el cuerpo de una joven. Luego, el ganadero llamó a la policía para informar lo que había encontrado. Los investigadores que llegaron al lugar comprobaron que la víctima había sido golpeada por una piedra. En la escena del crimen no se encontró nada que pudiera ayudar a identificar a la víctima ni al responsable de quitarle la vida. La víctima tenía 2 tatuajes distintos. La policía dibujó los tatuajes y los envió a los medios. El novio de Crystal vio esto e inmediatamente se dio cuenta de que la víctima era ella. Chris encabezaba la lista de sospechosos, pero carecía del motivo y de los medios.
Dependía económicamente de Crystal. Tampoco tenía coche. Unos días después de que se encontró el cuerpo de Crystal, los investigadores se enteraron de la existencia de un taxista llamado Herb Fry, que estaba enamorado de Crystal. Una vez se citó a Herb diciendo que si él no puede tenerla, nadie podrá. Sin embargo, no había pruebas que lo vincularan con el crimen. En 2008, los científicos forenses pudieron extraer ADN de la sangre encontrada en la escena del crimen. El ADN no coincidía con el del novio de Crystal ni con Herb Fry. En 2013, cuando el ADN estaba un poco más avanzado, pudieron crear un perfil de ADN completo. Lo enviaron al sistema combinado de índice de ADN. Coincidía con el ADN de Joseph Michael Simpson. El 29 de septiembre de 2016, Simpson fue declarado culpable de quitarle la vida a Crystal. No era la primera vez que acababa con la vida de alguien. Estaba frustrantemente en libertad condicional cuando se encontró con Crystal. Fue sentenciado a cadena perpetua. Simpson se encuentra actualmente en el Centro Correccional de Utah Central. Ricky Neve. Ricky Neve, de 6 años, vivía en Peterborough, Inglaterra. La mañana del 28 de noviembre de 1994, salió de su casa para ir a la escuela alrededor de las 9 de la mañana. Su madre todavía recuerda que no se despidió de ella ese día y simplemente salió por la puerta principal. Ricky nunca volvió a casa ese día. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el bosque cercano. Estaba claro que lo habían estrangulado. Su uniforme escolar fue arrojado a la basura. Pronto comenzaron a difundirse rumores sobre lo mal que la madre de Ricky, Ruth Neve, había estado tratando a su hijo. Fue juzgada por el crimen en 1996, pero fue absuelta. Sin embargo, fue condenada a 7 años de cárcel tras declararse culpable de negligencia infantil. Ruth salió de prisión en 2000 y comenzó a hacer una campaña incesante para que se reabriera el caso. Y en junio de 2015, eso fue exactamente lo que sucedió. El 7 de febrero de 2020, un hombre de 38 años fue acusado en relación con el caso. Su nombre es James Watson. James tenía solo 13 años cuando le quitaron la vida a Ricky. La madre de Ricky dijo que se sentía abrumada y entumecida. Aún no lo he asimilado. Estoy abrumada y en verdad totalmente entumecido. Siempre se ha tratado de conseguir justicia para mi hijo Ricky. Me gustaría agradecer a Paul Fullwood y su equipo por su trabajo y esfuerzo para llevarnos a este momento. La noticia aún no se ha asimilado. La cortesía y el cuidado que me mostraron el señor Fullwood y sus colegas superaron con creces las expectativas que tenía. La noticia de hoy es bienvenida, pero es solo una parte de un viaje mucho más largo que todavía tiene camino por recorrer. Sería inapropiado hacer más comentarios, pero lo que espero es una buena noche de sueño que me ha faltado durante muchos años. El subjefe de policía de Cambridgeshire, Paul Fullwood, quien dirigió la investigación de alto perfil, dijo: la revisión del caso sin resolver sobre quién le quitó la vida a Ricky fue realizada por la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire en 2014. Comenzamos a volver a investigar el caso en 2015 y tras un extenso trabajo de investigación, la Fiscalía de la Corona nos ha autorizado a acusar a James Watson. Durante el juicio de 2022, supimos que el ADN de James Watson coincidía con el ADN encontrado en la ropa de Ricky. El jurado llegó a un veredicto de culpabilidad en abril de 2022. No sabemos por qué Watson hizo lo que hizo. Renee Pagel. Renee Beth Pagel tenía 41 años y era madre de 3 hijos en 2006 y vivía en el condado de Kent, Michigan. Fue instructora de salud y enfermería en el Centro Técnico Profesional del Distrito Escolar Intermedio de Kent. Estaba ocupada recuperándose en su casa. Unos días antes, donó un riñón al padre de uno de sus alumnos. El 5 de agosto de 2006, su padre descubrió su cuerpo en su casa. Las heridas de arma blanca eran claramente visibles. Las sospechas recayeron sobre su marido, Mike Pagel. Estaban ocupados divorciándose en ese momento. Mike escribió en uno de sus diarios cuánto odiaba a Renee. La semana antes de que su vida terminara, Renee les dijo a sus amigos que si algo le sucediera, sería Mike. Tampoco había señales de entrada forzada ni de robo de nada. En abril de 2005, Mike supuestamente destrozó el coche de uno de los amigos de Renee. Dijo que haría pagar a todos sus amigos. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para condenar a Mike por nada, y el caso pronto se enfrió. Eso fue hasta 2018 cuando los investigadores decidieron reabrir el caso. Los investigadores volvieron a entrevistar a Mike.
Luego, Mike hizo una declaración que llevó a la policía a encontrar un arma que se utilizó para quitarle la vida a Renee. Eso fue suficiente para acusarlo. Fue arrestado el jueves 6 de febrero de 2020 por la Policía Estatal de Michigan en Bay City. Luego lo llevaron al condado de Kent. En octubre de 2020, Mike Pagel fue condenado a entre 25 y 50 años de prisión. Jackie Hart, Irene Blasey y Denise Velasca. El 17 de julio de 1968, Jackie Hart, de 13 años, del condado de Bergen, Nueva Jersey, caminaba a casa después de la práctica de la banda en su escuela. La práctica terminó a las 9 de la noche. A medianoche, ella todavía no había llegado a casa y su madre llamó a la policía. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en una franja boscosa a lo largo de Goffle Creek. Le dieron un puñetazo en la cara y la estrangularon con la honda de su bandera. 9 meses después, el 8 de abril de 1969, el cuerpo de Irene Blasey, de 18 años, fue encontrado en el río Saddle, también en el condado de Bergen. Ella también fue estrangulada. El 14 de julio de 1969, Denise Velasca, de 15 años, salió de su casa para encontrarse con una amiga. Nunca llegó a ver a su amiga y su cuerpo fue encontrado afuera del cementerio de Saddlebrook. Denise también fue estrangulada. Esto significaba que en 12 meses se habían producido 3 casos de niñas jóvenes estranguladas en el condado de Bergen. Un hombre llamado Richard Cottingham fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de quitarles la vida a 9 personas. Mientras estuvo en prisión, afirmó que acabó con la vida de más de 100 mujeres. 3 de esas mujeres eran Jackie, Irene y Denise. La policía decidió darle seguimiento y llegó a la conclusión de que decía la verdad. Si estaba diciendo la verdad sobre estos 3 casos, me pregunto si alguna vez hablará también sobre otros. Cottingham cumple actualmente más de 200 años. Ha estado detenido desde julio de 1981 y tiene como fecha de elegibilidad para libertad condicional en agosto de 2025, según los registros penitenciarios. Perry Griffin. Perry Griffin, de 37 años, vivía en Dothan, Alabama, en 2007. Era empleado de Panhandle Converters and Scrap. Durante las primeras horas de la mañana del 26 de junio de 2007, Perry salía de la ciudad a comprar artículos para su negocio. Llevaba encima $35,000 en efectivo. Esto era algo que había hecho numerosas veces antes. Mientras Perry se preparaba para salir del estacionamiento del negocio, 2 sospechosos armados lo confrontaron. Cuando Perry se resistió, se produjo una lucha física. Luego, uno de los sospechosos disparó su arma e hirió fatalmente a Perry. Los 2 sospechosos huyeron del lugar a pie después de recoger la gran suma de dinero en posesión de Perry. Los testigos que escucharon el disparo llamaron a la policía, que llegó al lugar. La evidencia recuperada de la escena llevó a los investigadores a creer que los sospechosos podrían haber tenido la intención de sujetar físicamente a Perry y posiblemente llevarlo a un lugar diferente. Los investigadores también creían que un tercer sospechoso estaba esperando a los otros 2 en un vehículo cercano. Los investigadores trabajaron diligentemente las 24 horas del día en el caso. Se identificaron personas de interés y se realizaron innumerables entrevistas. Debido a la falta de pruebas suficientes, no se realizaron arrestos y el caso quedó congelado durante algún tiempo. Luego, en junio de 2020, surgió nueva información sobre el caso. Varias personas que fueron entrevistadas en la investigación inicial fueron reentrevistadas. El expediente original del caso fue revisado minuciosamente. Como resultado de esta reciente investigación y con los esfuerzos durante la investigación original, se reunió evidencia suficiente para permitir que se realizaran 3 arrestos en relación con el caso. Kevin Sean Thornton, de 48 años, fue arrestado. Tenía 35 años cuando se produjo el crimen. Thornton también era empleado de Panhandle Converters and Scraps. También fue arrestado Jesse Jerome Swain, de 47 años. Tenía 34 años en 2007 y al igual que Thornton y Perry, también trabajó para Panhandle Converters and Scraps. Kendrick Fitzgerald Bryant, de 30 años, fue arrestado. Actualmente se encuentra en la prisión de Alabama por un delito no relacionado. Tenía apenas 17 años en el momento del crimen. No trabajaba en Panhandle Converters and Scraps, pero su conexión era a través de Swain. Los investigadores aún no han anunciado públicamente qué llevó exactamente a los arrestos. Tampoco sabemos por qué estos hombres hicieron lo que hicieron, pero claramente
parece un robo que salió mal. El Departamento de Policía de Dothan desea agradecer a muchas agencias por su ayuda en este caso, incluida la Oficina Federal de Investigaciones y el Grupo de Trabajo Regional sobre Fugitivos de la Costa del Golfo de los Marshalls de Estados Unidos. Lisa Halstead. El 12 de agosto de 1986, el cuerpo de una mujer fue encontrado en un pantano en Green Bay, Wisconsin. La mujer había sido agredida y estrangulada. Rápidamente fue identificada como Lisa Halstead, de 22 años. Lisa tenía un hijo de 5 años llamado Jeremy. Los investigadores recogieron una muestra de ADN de su cuerpo perteneciente a la persona que le quitó la vida. Aparte de la muestra de ADN, los investigadores no tenían mucho con qué continuar y el caso quedó cerrado. En 2018 se podrá crear un perfil de ADN para la muestra. Luego, los investigadores de Green Bay enviaron el perfil a una empresa de pruebas de ADN. La empresa utilizó la genealogía genética para crear una lista de familiares del sospechoso. Luego, los investigadores pudieron reducir los detalles hasta que encontraron al hombre que creían que era el responsable. El detective de la policía de Green Bay, David Graff, describió el proceso como básicamente hacer un árbol genealógico a la inversa. Aunque los investigadores estaban seguros de haber identificado al hombre que buscaban, tenían que estar 100% seguros. El 15 de septiembre del 2020, los investigadores recogieron latas de cerveza y cigarrillos que utilizó el sospechoso. Luego, estos artículos fueron enviados para pruebas de ADN. Los resultados de estas pruebas confirmaron que el ADN de este hombre coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Su nombre es Lou Griffin. Tiene un largo historial de violencia contra mujeres y niños. Griffin fue arrestado en 1981 por un delito no relacionado. Desafortunadamente, esto fue antes de que la policía comenzara a recolectar ADN. En 1986, cuando le quitó la vida a Lisa, estaba en el área de Green Bay porque estaba bajo libertad condicional. En octubre de 2020, Griffin, de 65 años, fue arrestado por lo que le hizo a Lisa. Fue llevado a la cárcel del condado de Brown. Jeremy, el hijo de Lisa, que tenía solo 5 años cuando le quitaron la vida a su madre, dijo lo siguiente sobre el arresto. Desafortunadamente, la madre de Lisa falleció hace unos años y nunca supo quién le quitó la vida a su hija. El juez fijó una fianza en efectivo de $1 millón. La audiencia judicial de Griffin estaba fijada para el 10 de diciembre de 2020. En febrero de 2021, Griffin escribió una carta a una estación de televisión local donde afirmaba que se habían violado sus derechos. Según él, los investigadores lo acusaban falsamente del crimen. También planteó una cuestión con su bono de $1 millón. Dijo que es un hombre de 65 años que ha diezmado a la comunidad durante más de 40 años. En noviembre de 2021, se fijó la fecha del juicio para el 28 de febrero de 2022. El juicio aún está en curso. Jennifer Watkins. Jennifer Watkins vivía en Colorado Springs. En octubre de 1999, fue contratada como ayuda dietética en un hospital conmemorativo. El 6 de noviembre, Jennifer no recogió a sus hijos de la escuela. Tampoco volvió a casa después de su turno. Esto preocupó a su marido y llamó a la policía. Su mamá también hizo lo mismo cuando no pudo comunicarse con Jennifer. 2 días después, su cuerpo fue descubierto debajo de una escalera en un área del hospital que estaba en construcción. 2 trabajadores la encontraron porque notaron un olor distintivo. Su cuerpo estaba envuelto en plástico y atado con cinta adhesiva. Su autopsia reveló que falleció debido a un traumatismo contundente en la cabeza. Ella también había sido agredida. El ADN del atacante se encontró en la escena del crimen, pero en aquel entonces no se podía hacer mucho con él. El marido de Jennifer, Michael Watkins, fue entrevistado varias veces y cooperó plenamente con cualquier solicitud de los investigadores. Después de una extensa investigación, nunca se identificó a ningún sospechoso y el caso quedó cerrado. Luego, en 2017, los detectives comenzaron a trabajar con Parabon Nanolabs, una empresa de ADN con sede en Virginia. Utilizaron ADN encontrado en la escena del crimen para desarrollar una imagen compuesta del sospechoso. Se creía que tenía unos 25 años en el momento del crimen y tenía ojos azules o verdes. En 2019, se desarrolló un perfil de ADN para la investigación genética en Parabon. Luego, en agosto de 2020, se notificó a los investigadores sobre una posible pista sobre el perfil de ADN desconocido.
La persona de interés era Ricky Sever. Tenía 29 años cuando le quitaron la vida a Jennifer. También coincidió bastante bien con el compuesto. Ricky trabajó en el departamento de mantenimiento del Memorial Hospital desde abril de 1998. Fue investigado en la investigación inicial y entrevistado por detectives. Ricky les dijo que estaba trabajando en un turno de noche el día en que Jennifer perdió la vida. Ricky negó haberla visto antes. Los investigadores descubrieron que falleció el 2 de noviembre de 2001 en un accidente automovilístico en la autopista 94, justo al este de Colorado Springs. La Oficina de Investigaciones de Colorado llevó a cabo un análisis del ADN familiar recopilado de los familiares supervivientes de Ricky. Determinaron que más del 99.99% de la población podría quedar excluida. Ricky, sin embargo, no podía quedar excluido. El 1 de octubre de 2020, el caso fue enviado a la Fiscalía para su revisión. En diciembre, los funcionarios determinaron que Ricky era responsable de quitarle la vida a Jennifer. El jefe del Departamento de Policía de Colorado Springs, Vince Niski, dijo en un comunicado: "Después de todos estos años, estamos agradecidos de poder darle a la familia de Jennifer Watkins las respuestas que se merecen". Deborah Tomlinson, de 19 años, vivía en Grand Junction, Colorado. Ella era una estudiante universitaria. Deborah era extrovertida, disfrutaba mucho estar rodeada de gente, amaba los caballos y era una buena estudiante. Lamentablemente, le quitaron la vida en diciembre de 1975. Su cuerpo fue encontrado en su complejo de apartamentos en Belfort Avenue. El caso fue investigado por detectives de Grand Junction, que reunieron numerosas pruebas. En abril de 1976, agotaron todas las pistas y el caso quedó cerrado. En 2020, el caso se volvió a investigar. El Departamento de Policía de Grand Junction se asoció con Parabon Nanolabs, una empresa de tecnología de ADN. Analizaron la evidencia de ADN dejada en la escena del crimen de la persona que le quitó la vida a Deborah. Procesaron el ADN y observaron 850,000 marcadores genéticos que les permitieron construir un árbol genealógico del atacante. Al final, el proceso los llevó hasta Jimmy Dean Duncan. Luego, los investigadores le pidieron al hermano de Jimmy una muestra de ADN, y él se la dio. Después de algunas pruebas más, el detective Sean Crocker del Departamento de Policía de Grand Junction pudo decir que, sin lugar a dudas, Jimmy Dean Duncan es la persona que le quitó la vida a Deborah. En este punto, usted podría preguntarse, ¿por qué los investigadores no acudieron al propio Jimmy para obtener una muestra de ADN? La razón por la que no pudieron es que falleció en 1987, lo que significa que lamentablemente no habrá justicia. El caso que se está resolviendo aún proporciona cierto grado de cierre para la familia de Deborah. El padre de Deborah, Jim Tomlinson, dijo en respuesta a la noticia: "Me quitó mucho peso de encima. Todavía no sé por qué, pero al menos sé quién". El Departamento de Policía de Grand Junction no ha encontrado conexión entre Jimmy y Deborah. Los detectives creen que Duncan estaba visitando a su pariente y así es como posiblemente conoció a Deborah. Wilda Wilkinson, de 59 años, vivía en Bangor, Michigan, en 1986. Era una persona trabajadora y cariñosa. Un día, cuando no se presentó a trabajar, su empleador llamó a sus 2 hijas para saber si alguna de ellas sabía dónde estaba, pero ellas no lo sabían. Una de las hijas encontró el cuerpo sin vida de Wilda en el suelo de su casa. La habían estrangulado. A los investigadores les pareció que había ocurrido durante un robo. Los detectives recogieron pruebas de ADN de un hombre desconocido en la escena del crimen en su casa. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, el caso permaneció congelado durante muchos años. En 2010 se volvió a investigar el caso. Esta vez, los investigadores pudieron eliminar a algunas personas relacionadas con el caso y obtuvieron declaraciones útiles de testigos. En marzo de 2019, los investigadores viajaron a California para interrogar a un hombre llamado Leon Curry. Había cumplido 27 años de prisión por agresión en un caso no relacionado. Leon era una persona de interés desde hacía bastante tiempo porque vivía en la misma zona que Wilda y cometía un delito similar. Cuando los investigadores hablaron con él esta vez, confesó haberle quitado la vida. Dado que muchas personas hacen confesiones falsas, los investigadores decidieron utilizar pruebas de ADN para asegurarse de que lo que dijo sea cierto. Su ADN no coincidía con el ADN del delincuente desconocido y fue descartado.
Sin embargo, los investigadores no terminaron con el ADN que recolectaron en 1986. Lo ingresaron en una base de datos de ADN y encontraron una coincidencia. Utilizando la tecnología del ADN, identificaron a Robert Wade, de 50 años, como la persona que le quitó la vida a Wilder. Cuando los investigadores fueron a hablar con él, lo encontraron cumpliendo condena en una prisión de Florida por cargos de secuestro y agresión no relacionados de 2007. En agosto de 2020, confesó el crimen. En octubre fue condenado a entre 25 y 60 años. Tenía apenas 16 años cuando acabó con su vida. Gloria Hassemer. Gloria Hassemer, de 41 años, vivía en Santa Cruz, California, en 1995. Tenía 2 hijos que tuvo que criar sola porque su marido había fallecido. A las 9:45 del 9 de junio de 1995, la policía de Watsonville la arrestó por conducir en estado de ebriedad. Unas horas más tarde, fue liberada. El auto de Gloria fue confiscado y por alguna razón ningún oficial la llevó a casa, por lo que tuvo que caminar o hacer autostop. Nunca regresó a casa y su familia se preocupó. Medía 4 pies y 11 pulgadas de alto y pesaba 100 libras. Gloria fue vista por última vez vestida con una camisa azul y negra, jeans verdes y tenis blancos. La última vez que la vieron fueron alrededor de las 4 de la mañana y caminaba por Water Street en Santa Cruz. El día después de su arresto, el 10 de junio de 1995, se encontró el cuerpo de una mujer en el río Pájaro en el cruce de la autopista 1. Rápidamente fue identificada como Gloria Hassemer. Los investigadores estaban decididos a encontrar al culpable, pero el caso tardaría muchos años en resolverse. En 2020, el caso se volvió a investigar. Los investigadores del Departamento de Policía de Santa Cruz decidieron utilizar la tecnología del ADN para ayudar a resolver el caso. Utilizaron evidencia de ADN que habían recolectado de la escena del crimen que pertenecía al culpable y la ingresaron en las bases de datos públicas de ADN. Sorprendentemente, encontraron a John LaRoche, de 62 años. Esta es una fotografía policial suya de 1996. Tiene antecedentes penales bastante extensos. Los investigadores creen que podría haber más víctimas suyas. Fue arrestado en diciembre de 2020 en su casa de Turlock, California. La familia de Gloria expresó su agradecimiento a los investigadores en un comunicado. Apreciamos enormemente el arduo trabajo, la dedicación y la compasión que han mostrado a nuestra familia a lo largo de los años. El sheriff del condado de Santa Cruz, Jim Hart, dijo: "Este crimen sacudió a nuestra comunidad en 1995 y nuestros detectives se han comprometido a realizar un arresto desde entonces. Hemos visto el dolor que esto trajo a los seres queridos de Gloria y estamos orgullosos de dar este paso hacia la justicia." Dolores Wolf. Dolores Wolf vivió en Woodland, California, en 1979. Tenía un marido llamado Carl. No era un marido abusivo. Dolores también tuvo 4 hijos, Carl Jr., Annie Marie, Tom y Paul. Trabajó en Woodland High School como secretaria. Dolores era conocida por su comportamiento alegre y positivo, y nunca habría abandonado a sus 4 hijos. Según su marido, eso es exactamente lo que hizo. Dolores fue vista por última vez en agosto de 1979 en su casa de Hillcrest Street. Cuando sus hijos le preguntaron a su padre dónde estaba Dolores, él les dijo que ella se había ido y nunca volvería. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Yolo inmediatamente comenzaron a trabajar en el caso tratando de averiguar dónde estaba. Nunca dejaron pasar el caso, pero su desaparición seguiría siendo un misterio que persiguió a su familia durante más de 4 décadas. La familia creía que Carl era el responsable de su desaparición. Los investigadores también encontraron pruebas incriminatorias en el coche familiar. En un momento, Carl fue arrestado y acusado, pero nunca juzgado. Los investigadores estaban seguros de que podrían condenarlo si tan solo tuvieran el cuerpo. Carl falleció en 2005. Mientras la investigación sobre la desaparición de Dolores estaba en curso, los investigadores del Departamento de Policía de Benica tenían su propio misterio. El 17 de septiembre de 1979, apenas 6 semanas después de la desaparición de Dolores, los marineros descubrieron la parte inferior del torso que había sido arrastrada a la costa del estrecho de Carquinez. Como no había huellas dactilares ni trabajos dentales disponibles para comparar, los restos no fueron identificados y fueron enterrados como el desconocido.
El caso se volvió a investigar este año. La oficina del sheriff del condado de Yolo se asoció con Doe Network y el Departamento de Policía de Benica. Doe Network es una organización sin fines de lucro de voluntarios que trabajan con la policía para relacionar personas desaparecidas con los casos de el desconocido y la desconocida. Se examinó a 11 mujeres que desaparecieron entre Sacramento y San Francisco en 1979, ya que la parte inferior del torso encontrada podría haber pertenecido a ellas. Se tomó una muestra de ADN de uno de los hijos de Dolores. El torso fue exhumado para poder recolectar el ADN del hueso. En octubre de 2020, los investigadores recibieron la noticia de que gracias al ADN se confirma que fue el cuerpo de Dolores Wolf el que fue encontrado frente a la costa. Uno de sus hijos, Tom, dijo lo siguiente: "Creo que mi primera emoción fue enojo por el hecho de que la encontraron un mes y medio después de su desaparición, y recién ahora descubrimos que era ella". Algunos investigadores no están de acuerdo sobre si este caso está completamente resuelto. Algunos dicen que si Carl todavía estuviera vivo, sería condenado. Otros creen que otra persona podría ser la persona que le quitó la vida, Gladys Arellano. Gladys Arellano, de 17 años, vivía en Boyle Heights, Los Ángeles en 1996. Era hermosa, inteligente y tenía grandes sueños para su vida. Gladys fue vista por última vez el 28 de enero de 1996 saliendo de su casa. Cuando no regresó a casa ese mismo día, su familia denunció su desaparición. 2 días después, su cuerpo fue encontrado junto a una carretera principal en un barranco del cañón Tobanga. Fue agredida y estrangulada. Se recogieron pruebas serológicas de su cuerpo y se cargó un perfil de ADN del delincuente desconocido en las bases de datos de ADN estatales y federales, pero no se pudo encontrar ninguna coincidencia. Los investigadores llevaron a cabo una extensa investigación en ese momento, pero no condujo a ninguna parte, y el caso quedó cerrado. Eso fue hasta 2019. El 10 de noviembre de 2019, la policía de Los Ángeles arrestó a un hombre llamado José Luis García por agresión doméstica. Durante el proceso de reserva, se tomaron muestras de ADN de García y se procesaron. Luego, los investigadores se dieron cuenta de que su ADN coincidía con el ADN extraído del cuerpo de Gladys. Los detectives visitaron a García y lo interrogaron sobre Gladys. El crimen se produjo cuando apenas tenía 19 años. Obtuvieron un segundo hisopo de ADN de él. Luego, el Laboratorio Criminalístico de Los Ángeles pudo confirmar que el perfil genético de García coincidía con la muestra no identificada que se tomó del cuerpo de Gladys en 1996. El 29 de septiembre de 2020, García fue arrestado. El detective Hugo Reinaga dijo: "Nos complace haber logrado cerrar este trágico caso. Los investigadores ahora están indagando la posibilidad de que García también estuviera involucrado en otros crímenes, Denise McCarthy y Sang-Ae Moon". Sang-Ae, de 2 años, vivía en Seúl, Corea del Sur en 1976. Tenía una hermana gemela llamada Sang-Hee y un hermano mayor. Un día, Sang-Ae, su hermana gemela y su abuela fueron al mercado. Durante el viaje, Sang-Ae y Sang-Hee desaparecieron misteriosamente y tuvieron que ser reportados como desaparecidos. Unas horas más tarde, encontraron a Sang-Hee, pero lamentablemente todavía no había señales de Sang-Ae por ninguna parte. Su familia no sabía que alguien se la llevó a un orfanato. En el orfanato, fue adoptada por una familia estadounidense. Se crió en Vermont y su nombre se cambió a Denise McCarthy. A Denise le dijeron que la habían abandonado. A pesar de esto, quería desesperadamente saber de dónde venía porque siempre sentía que le faltaba algo. En 2016, se inscribió en un programa coreano que reúne a los adoptados estadounidenses con sus familias biológicas mediante el ADN. Tan solo un año después de inscribirse en el programa, su madre biológica hizo lo mismo. Sin embargo, pasarían algunos años más antes de que se reunieran. En octubre de 2020, a Denise y su madre biológica se les informó que eran madre e hija. El 14 de octubre se reunieron, pero no fue presencial debido a la pandemia. Esta familia tuvo que reunirse en una llamada virtual. Solo entonces se enteró de que tenía una hermana gemela y un hermano mayor. Su hermana Sang-Hee le aseguró que nunca la abandonaron. En realidad, fue todo lo contrario. Su familia llegó incluso a abrir un negocio en el mismo mercado donde ella desapareció. Esperaban que algún día regresara y la reconocieran.
Pero eso no sucedió porque estaba a miles de kilómetros de distancia con una nueva familia y un nuevo nombre. Denise y su hermana aprendieron que tenían mucho en común y que tenían intereses y personalidades similares. En los años transcurridos desde su desaparición, su padre y su abuela fallecieron, lo que hizo que el reencuentro fuera agridulce. Denise dijo esto: sé que él estuvo allí en espíritu porque creo que él hizo que esto sucediera. Y agradezco a mi abuela materna que nos perdió ese día. Sé que ella también estuvo allí, podría decirlo. En septiembre de 2021 pudieron verse en persona en Corea del Sur. Amina Scott. Amina Scott, de 16 años, vivía en West Oakland, California en 1981. Fue descrita como una adolescente amigable y tranquila. Amina asistió a McClymonds High School, donde fue una estudiante de honor, y además, tomó cursos en UC Berkeley. Amina estaba realmente interesada en las matemáticas y tenía planes de dedicarse a la informática. La joven de 16 años fue vista por última vez el 23 de diciembre de 1981, cuando salió de su casa para salir a caminar. Antes de salir de casa, le dijo a su mamá que estaría bien si saliera a caminar sola. Sin embargo, Amina nunca regresó a casa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, su cuerpo fue encontrado en un estacionamiento entre Lowell Middle School y Lowell Park. Amina había sido agredida y apuñalada. Los investigadores recolectaron ADN de su cuerpo que creían que pertenecía a la persona que le quitó la vida. Se interrogó a amigos y familiares de Amina, pero no salió a la luz ninguna información útil y el caso quedó cerrado. En 2019, los investigadores decidieron volver a investigar el caso. Para sorpresa de los investigadores, cuando analizaron la evidencia de ADN a través de su sistema, se encontró una coincidencia. Coincidía con el ADN de Jewel Henry Collins, de 57 años. Collins cumplía una pena de prisión en Nevada por una agresión. En el momento del crimen, Collins vivía en Oakland y trabajaba como conserje. Cuando los investigadores hablaron con él, negó cualquier participación. Sin embargo, el ADN no miente, y fue acusado del delito en septiembre de 2020. En abril de 2020, lo llevaron al condado de Alameda. Mercedes, la madre de Amina, está feliz de que por fin haya justicia. Dijo que todavía tiene la manta eléctrica que le compró a Amina para Navidad y que Amina nunca llegó a usar. La gente todavía se acerca a Mercedes y habla de Amina y de los buenos recuerdos que tienen de ella. Este es uno de los casos sin resolver más antiguos resueltos por la policía de Oakland. La fiscal de distrito del condado de Alameda, Nancy O'Malley, dijo que nunca dejaron de resolver este trágico caso. La familia de la joven víctima tuvo que sufrir décadas de dolor, y esperamos que este procesamiento proporcione al menos una sensación de cierre y alivio de que se hará justicia, dijo. El juicio de Collins, de 59 años, comenzó en septiembre de 21. Tenía 19 años cuando ocurrió el crimen. Julie Fuller. Julie Fuller, de 11 años, vivía en Arlington, Texas, en 1983. Su familia no vivía en una zona muy segura. Recientemente se habían mudado de Essex, Inglaterra, a Estados Unidos. Julie fue descrita como una niña optimista y educada que disfrutaba de las diferencias de Estados Unidos. El 27 de junio de 1983, Colin, el padre de Julie, que trabajaba como ingeniero en CPI Electrics, recibió su primer sueldo y quiso celebrarlo saliendo con su esposa Janet y sus hijos. Mientras el resto de la familia se vestía, Julie decidió sacar la basura. Estaba descalza y vestía una falda blanca y una blusa blanca. El contenedor de basura estaba lleno, así que decidió ir a la parte trasera del motel en el que vivían para encontrar uno vacío. Cuando no regresó a casa, su familia se preocupó y la denunciaron como desaparecida. La policía y algunos lugareños pasaron toda la noche buscándola, pero al día siguiente, trabajadores de la construcción encontraron el cuerpo de una niña a 24 kilómetros del motel. Se determinó que el cuerpo era el de Julie Fuller. La habían agredido y estrangulado. La policía entrevistó a los inquilinos del motel. También hablaron con delincuentes conocidos en el área que habían cometido crímenes similares, pero no tenían ningún sospechoso. Julie fue enterrada en un cementerio local y su familia regresó a Inglaterra. Colin Fuller dijo a los medios que el sueño americano era una pesadilla. 2 meses después del crimen, un hombre ebrio de unos 40 años confesó el crimen, pero luego se reveló que era un engaño. El ADN del sospechoso que se recolectó del cuerpo de Julie se ingresó en la base de datos CODIS,
pero no arrojó resultados. En 2018, la evidencia de ADN se envió a Parabon Nanolabs. Se utilizó para crear una instantánea digital del sospechoso. Desafortunadamente, esto no generó ninguna propina. Luego, el ADN se ingresó en una base de datos de genealogía genética donde se identificó a un familiar del mismo. Los investigadores se pusieron en contacto con el familiar y, con su ayuda, limitaron su búsqueda a James McNichols. James falleció en 2004 en Iowa. Vivía en la misma zona que Julie en el momento del crimen. Tenía antecedentes penales, pero por alguna razón no figuraban en ninguna base de datos criminal. De lo contrario, este caso se habría resuelto hace mucho tiempo. El detective Thomas O'Brien, que trabajó en el caso, comentó que deseaba que McNichols todavía estuviera vivo para poder rendir cuentas por su crimen. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,